Buenas noches, bendiciones para todos. Hoy es miércoles y estamos de vuelta en línea para poder predicar la palabra de Dios. Espero que todos se pueden conectar para poder escuchar la palabra de Dios en ese horario. Y bueno, los que no van a poder conectarse seguramente la van a escuchar en otro horario por Facebook o en mi canal de YouTube, Pastor Rose Niuchev. Este canal ha sido de mucha bendición para muchas personas. Tú puedes escribirte y suscribirte a este canal, como siempre, ¿no? Todos dicen, tocando la campanita, así cada vez que pongo una palabra de Dios y predico o ministro en alguna iglesia, tú puedes ver lo que Dios está haciendo. En ese canal puedes encontrar un montón de vídeo, de prédicas, de ministración en campañas evangelísticas, donde Dios sana y liberta a muchas personas. Y seguramente va a ser de mucha bendición para tu vida. Porque, a veces es importante mirar videos donde Dios sana, libera, donde Dios manifiesta su poder y su gracia, porque en esta forma también nuestra fe aumenta. Hay dos formas de que nuestra fe crece. La primera forma, la más importante, es leer la palabra de Dios y orar. No hay otra forma de que la fe del creyente crece sino por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Pero también hay otra forma de que nuestra fe crece, y esto es por medio de ver Dios actuando en las personas. Por esta razón hay muchos siervos de Dios que Dios utiliza sanando y liberando, y tú ves, y cuando ves cómo Dios está haciendo el milagro delante de tus ojos, tu fe aumenta, pero es algo natural. Así que en este canal de YouTube, mi Pastor Rose Niuchev, mi canal, tú puedes suscribirte si no te has suscrito todavía, para recibir todo tipo de informaciones, y también puedes ver muchos videos quizá anteriores, y Dios puede hablar a tu vida a través de los mensajes que están allí. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante para mí, muy importante para muchas personas. Creo que hay millones de cristianos, lo vuelvo a decir, cristianos, que están sufriendo eso. Vamos a hablar de la depresión espiritual. Digo cristianos porque la gente que no es cristiana no sufre depresión espiritual. Solamente los creyentes sufren depresión espiritual. Los otros sufren solo depresión. ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia, pero algunos, en este caso la depresión espiritual, la sufren los creyentes que tienen Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder predicar este mensaje, y que también nosotros que estamos escuchando de otro lado podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, arrodillándonos delante de ti y escondiéndonos en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Te necesitamos en este momento. Nuestro corazón palpita para ti, Señor. Tú eres y siempre lo serás la fuente de nuestra vida y el censo de nuestra vida, Señor. En esta noche, todos los que están viendo este canal, bendíceles en una forma especial, y que tu paz reposa sobre ellos, que tu Espíritu les envuelve en este momento, donde quiera que se encuentran, que sientan la presencia del Espíritu Santo. Señor, denos la gracia de entender tu palabra, y deme la gracia de predicar tu palabra, inspirado por tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque todo es de ti y viene para bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a este punto le doy gracias a Dios que puedo estar con ustedes aquí predicando la palabra de Dios.
y por donde quiere que estés, y donde quiere que te conectas. Espero que tu Wi-Fi es bueno para que puedas seguir escuchando la palabra de Dios y también entender lo que estamos diciendo. Amén. Bueno, ¿qué me llevó a desarrollar esta palabra? Me llevó la vida en que todos vivimos, ¿no? Y es una cosa muy particular hablar a los cristianos de la depresión espiritual. Porque los cristianos son personas que no deberían sufrir una depresión espiritual, ni depresión y ni espiritual. Los cristianos son las personas que deberían demostrar a Jesús al mundo. Pero justamente hoy lo que me llama la atención es que 99,9% de las personas que aman a Jesucristo con todo su corazón y quieren servirlo pasan por momentos de depresión. Algunos salen más rápido y otros mantienen más tiempo dentro, pero todos pasamos por una depresión espiritual. Y si queremos leer un libro que puede inspirarnos a que salimos de esta condición en que estemos cuando estamos en depresión espiritual, estos son los salmos, los libros de los salmos. Los salmos han dado prueba por mucho tiempo de ser uno de los libros de la Biblia inspirados con fuerza para dar aliento y ánimo a las personas que se sienten cansados, desanimados, desaprobados, al fin de sus límites, las personas que se sienten depresivos. Y aquí en estos salmos los autores desnudan su corazón, abren su corazón, desnudan su vida y sueltan sus pensamientos y sus corazones y describen su situación en que están viviendo, y muchos de ellos muestran cómo han salido de eso. Y yo creo que hay muchas personas en este momento que me están mirando y hay muchas otras que no se están conectando o que se están conectando, creen que el tema no es importante, se están desconectando, pero yo creo que las personas que creen que nunca van a entrar en depresión espiritual tienen que tener mucho cuidado, porque los mejores cristianos del mundo y los mejores hombres de Dios poderosos en la Biblia han pasado y han vivido con la depresión espiritual. Y nosotros debemos tener mucho cuidado a decir que nunca vamos a estar cayendo en eso. La sabiduría es no decir que no vamos a caer, sino vivir sabiendo quién somos, vivir en una forma de que evitamos a estar mucho en este sentir. Porque aquí vamos a leer un salmo, el Salmo 42. El Salmo 42 es un salmo de David que escribió para los hijos de Core. Y dice el salmo, yo voy a leerlo todo el salmo, pero me voy a parar solamente en 2 versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta. Fueron mis lágrimas mi pan del día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué ayudaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quién heriré mis huesos? Mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, este salmo es un salmo de David, que David escribió en un momento de depresión espiritual. David escribió este salmo, así como lo escuchaste bien, en un momento de angustia, de sed de Dios y de depresión espiritual. David, el hombre según el corazón de Dios, que según nosotros vivía en la presencia de Dios, según nosotros era el hombre que alababa a Dios y glorificaba a Dios constantemente, el hombre que siempre escuchaba la voz de Dios y hacía la voluntad de Dios. Bueno, justamente este hombre fue el hombre que más experimentó depresión espiritual en la Biblia. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Bueno, vamos a encontrarlo en los libros de los Salmos, que casi la mitad de los salmos le escribió David, y casi la mitad de los salmos son salmos que buscan ayuda de un corazón angustiado, gritando a Dios, Señor, ayúdame, porque estoy profundando en tierras, estoy muerto, Señor, están asaltándome, Señor, ayúdame, Señor, no me puedo levantar. Todo es un grito de dolor de un corazón despedazado, porque está en un momento de depresión espiritual. Aquí el salmista David está insatisfecho con su situación y siente infelicidad de su alma. Vos te das cuenta, versículo 5 y versículo 11, fuerte versículos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? Significa que David estaba enfrentando una situación. Bueno, lo que estamos hablando ahora lo vamos a aplicar a tu vida. David estaba enfrentando situaciones de insatisfacción por la situación que estaba viviendo. David estaba sintiendo infelicidad en su alma, no era feliz. Aquí no estamos hablando que no sentía el gozo de la salvación, no, es que no estaba feliz, estaba pasando un momento difícil y que no era satisfecho, no sentía felicidad. Su alma, la condición de su alma era deplorable. Él estaba pasando justamente por esta situación y por eso escribe estas palabras. Primero, aquí te das cuenta que él no tenía la posibilidad de reunirse con sus hermanos que estaban yendo a la casa de Dios, y esto le hacía problema. Y también es evidente que era una víctima de ciertos enemigos. Perdón. Alguien me dijo salud, gracias. Y también David, en un cierto sentido, tenía turbamiento en su alma, porque había ciertos enemigos que buscaban deprimir su alma. Y digamos que David en este momento se encontraba en una depresión espiritual. Y yo me doy cuenta que es un poco complicado entender el hecho que un cristiano puede pasar por un momento de depresión espiritual. Pero si vamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay muchos hombres y muchas mujeres poderosas en Dios que han pasado por momentos de depresión espiritual. Algunas voy a anotar y voy a decir. Noemí, en el libro de Ruth, Noemí y Ruth pasaron por depresión espiritual. Ana, la mamá de Samuel, el profeta, pasó por depresión espiritual. Pedro pasó por depresión espiritual después de renegar a Jesús. Pablo fue un hombre que, si usted lee la biografía de su carácter, Pablo era un hombre que muchas veces estaba en depresión por su situación de salud. Él sufría muchos impulsos de su salud y muchos impulsos de su carácter, de su forma de ser. Y también el predicador Spurgeon sufría muchísima depresión espiritual. Tú me dices, no es posible, Spurgeon tremendo. No, después te lo voy a decir.
Spurgeon sufría este problema. Ahora, lo peor que nosotros podemos ver en esto es que un cristiano debe dar un buen testimonio. Primero, el cristiano no quiere sentirse mal. Ningún cristiano, ningún ser humano quiere estar en depresión. Tampoco tú, que seguramente estás en depresión espiritual o por ahí estás viviendo más o menos una situación así. Depresión espiritual, ¿qué significa? Quizá no tenés la depresión que tienen la gente para que no te va de salir, no te va de comer. Quizá no tienes esta depresión, pero tienes la depresión espiritual. Depresión, ¿qué significa? Que la presión, ¿qué significa depresión? La presión es que te tumba para arriba y la depresión es que te va para abajo. ¿Qué significa? Que tú quizá te sientes en este momento en una situación espiritual, en depresión, te sentís aplastado, te sentís que no creces, te sentís que estás arrinconado en un bloque y no salís de ahí. Te sentís en una situación que no sabes cómo darle la vuelta a que podés salir y podés respirar el aire de la presencia de Dios que respirabas antes. Quizá das mucha vuelta y le das la culpa a la pandemia, le das la culpa a la vacuna, le das la culpa al nuevo orden mundial, pero la verdad que ninguna de estas cosas es la culpa principal. La culpa es que sucedió. Y tampoco te tienes que culpar a ti. Simplemente debes tomar las cosas como son. Debes enfrentarles así como son. Entonces, en este caso, como cristiano, cada cristiano debe dar, cada cristiano no quiere estar en depresión espiritual. Uno, porque se siente mal, como todas las personas. La depresión te hace sentir mal. Pero lo segundo es, el cristiano peor se siente, no solamente por el estado físico, sino peor se siente cuando el cristiano sabe que debe dar un buen testimonio de Jesucristo. El cristiano sabe que debe ser un testigo de Jesucristo con su vida, de alegría, gozo, paz, de ser evidentemente activo en la obra de Dios, y justamente la depresión espiritual no le permite hacerlo. Entonces se siente mal. Y esto es el peor dolor, porque el otro por ahí uno se la aguanta, pero esto te hace sufrir. Cuando tú dices, estás tan deprimido, y cuando están tus hijos, tus nietos, tus parientes, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, cuando te ven, el dolor que sientes es de saber y pensar qué impresión le doy, porque la palabra de Dios dice en este salmo, en capítulo 11, capítulo 11 el capítulo 42, salmo 42 de versículo 11, dice justamente así, y la traducción, digamos, si podemos tomar la traducción exacta del griego de este salmo, se dice así: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarte, salvación de mi rostro y mi Dios. Escucha, salvación de mi rostro y mi Dios. Acá en la Reina Valera no vamos a encontrar salvación mía y Dios mío. Pero la traducción literal del salmo es salvación de mi rostro. ¿Por qué de mi rostro? Porque justamente el rostro es el espejo de nuestra alma. Y muchas veces nuestro rostro expone los sentimientos de nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos en depresión y nos sentimos mal, nuestro rostro está expresando el dolor de nuestro corazón. Y la gente que tiene que ver una cara de un cristiano que vive el evangelio y que supuestamente Jesús le da salvación, paz, bendición, supuestamente los cristianos son personas pacíficas y viven bien tranquilos y siempre con sonrisa y gozoso, justamente lo contrario ven esa gente. Entonces tú te preocupas, tú estás triste. Así David está diciéndole a Dios: Señor, por favor, ayúdame, tú eres la salvación de mi rostro, Dios. Es diciendo que cuando Dios te saca de
cuando Dios te sana y te saca de la depresión, va a venir la salvación de tu rostro, porque justamente lo que nosotros como cristianos nos estamos preocupando es cómo nuestro rostro estará delante, ¿no?, de las personas. Bueno, entonces hay una infinidad de personas que se encuentran en depresión espiritual, y yo ahora quiero un poco examinar algunas causas de la depresión espiritual, porque la mayor parte de las personas que están en depresión espiritual viven así como vive David aquí, diciendo: Señor, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que las personas que están en depresión espiritual muchas veces no tienen ni siquiera gana para comer, y lo que comen son sus lágrimas, noche y día. Y es un estado muy, muy complejo y difícil que Dios ve y Dios quiere ayudar. Pero vamos a examinar algo que tiene que ver con la depresión espiritual, ¿no? Hay tres tipos de personas que son, hay dos tipos de personas que son propensas a la depresión espiritual, ¿no? Uno es la persona introvertida y la otra es la persona extrovertida. No sé si ustedes saben qué es lo que significa la persona introvertida y la persona extrovertida. Bueno, la persona introvertida es esta persona que siempre mira dentro de sí mismo y examina siempre todo dentro de sí mismo. Y la persona extrovertida es esa persona que quizá mira más y hace caso más a las cosas exteriores, externas de la vida. Y la mayor parte de las personas extrovertidas son estas personas que quizá viven más fácil. Las personas extrovertidas son estas personas que son, digamos, entre comillas, más superficiales en las cosas de la vida. Entonces no le hacen caso mucho a las cosas que están pasando por su vida. Entonces, en una cierta forma, no se examinan en sí mismo. Entonces, cuando pasan las cosas, le pasan por encima de las cosas. Pero hay otras cosas que son las personas introvertidas, ¿no? Estas personas, las personas introvertidas, son las personas que miran dentro de sí mismo, sobre todo en el campo de lo natural. Estas personas siempre se analizan todo lo que hacen, todo lo que dicen, se preocupan por los efectos de lo que dicen y de lo que hacen, todas sus acciones, lo que hacen, ellos se preocupan por cómo fue la cosa y cómo será la cosa. Y bueno, cómo pasan estas cosas, ellos siempre están en preocupaciones, preocupándose cómo le fue, cómo no le fue. Bueno, en dos palabras, este tipo de personas a veces siempre vuelven al punto de partida, siempre están haciendo arrepentimientos y después se vuelven a lo que están haciendo. Puede ser que ellos hicieron una cosa una sola vez, pero esa cosa que hicieron siempre se examinan en sí mismo y siempre vuelven a empezar a donde han dejado la cosa y nunca se olvidan de la cosa que han hecho. Y aunque no pueden revertir, ¿no?, el hecho, la cosa que han hecho, todavía el tiempo que están pasando es analizándose, juzgándose, culpándose. Entonces, las personas introvertidas son estas que todo lo que hacen se vuelven a juzgar una y otra vez y se vuelven a culpar una y otra vez, y todo lo que hacen son perfeccionistas. Y está bien examinarse, pero no está bien a culparse, no está bien a juzgarse, no está bien a analizarse tanto a lo profundo,
de que nunca puedes avanzar. Lamentablemente, las personas introvertidas son más propensas de estar en depresión que el otro, porque el otro, el extrovertido, son personas que son más superficiales y las cosas que pasan de la vida, por alguna o por otra razón, ellos lo saltan, lo pasan por encima, le desliza por el corazón, no se ofenden fácil, las cosas que hacen no las examinan, entonces por ahí no es fácil entrar en depresión, pero las otras personas, las personas que son introvertidas, como yo dije, siempre analizan todo, se preocupan por todos los efectos que pueden causar sus palabras, sus acciones. Entonces, como son muy atentos y muy minuciosos en todo lo que hacen, de un punto de vista es bueno, pero del otro punto de vista ellos mismos siempre se van culpando porque se analizan, no se perdonan por las cosas que hacen, siempre encuentran un error en lo que han hecho, entonces no le pueden pasar por encima del error, siempre se vuelvan a juzgar por el mismo error. Entonces esa vida natural que viven, lamentablemente se pasa a un campo espiritual y también les afecta la vida espiritual. En otras palabras, el peligro para estas personas es que se pueden tornar enfermizas. Por ejemplo, hay muchos hombres de Dios en este campo que han pasado por esta situación, ¿no? El fundamental problema de estas personas es que no entienden dónde se separa la línea, no pueden trazar una línea divisora entre lo autoexamen y entre la introspección. El autoexamen es cuando tú te autoexaminas, ves las cosas que van bien y las que no van bien, entonces sigues adelante. Pero la introspección es cuando se vuelve la cosa enfermiza, se vuelve como un morbo, ¿no? Y esto no está bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la depresión espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre el autoexamen y en introspección, ¿no? Entonces, el autoexamen es cuando, en un cierto sentido, nosotros nos hacemos un autoexamen sobre las cosas que estamos haciendo y hay cosas que hay que arreglar, hay cosas que no hay que arreglar y esto es una cosa buena. Pero este examen lo tenemos que hacer, por supuesto, periódicamente y lo hacemos por costumbre a veces y anotamos las cosas que estamos haciendo mal y estas hay que corregirlas y las cosas que estamos haciendo bien hay que seguir. Pero la introspección se vuelve cuando nosotros no nos perdonamos las cosas que hemos hecho mal. No pasamos por encima y seguimos. Una vez que hemos visto las cosas que hemos hecho mal, debemos aprender de nuestros errores. Pero hay personas que no aprenden de sus errores. Simplemente no pueden pasar esta línea y ellos se vuelven en una fase de introspección que es una fase enfermiza. Entonces, la introspección ya es un estado donde la persona se centra solo en sí mismo, se centra solo en el problema que está. Habla a las personas solo de sus problemas. Nuestros problemas, nuestras dificultades que estamos pasando en ese momento, se vuelve el centro de nuestros discursos. Cuando vemos a alguna persona, en vez de decirle las cosas buenas que nos pasan, lo único que empezamos a decir que estamos mal, que estamos en aprieto, que las cosas no van bien. Entonces, siempre estamos en una forma de centrarse en nosotros mismos y en nuestros problemas. Esto es introspección y con el tiempo esto puede volver a hacerse una enfermedad.
Entonces, una cosa es autoexaminarse y otra cosa es de entrar en la introspección cuando tú piensas solo de ti mismo y no piensas de los demás. Mire, en algún caso, en alguna ocasión, el profeta Elías, por esa razón digo yo, que hay personas de que tenemos así en la Biblia, el profeta Elías se había autoexaminado su vida y había caído en una cierta forma de introspección cuando Dios le viene en contra y le quiere hablar y Elías le saca su propio problema diciendo: Señor, solo yo he quedado. O sea, se centraba solo en su problema, como por ejemplo muchas personas por causa de su depresión espiritual se centran solo en sus problemas, en sus angustias, en sus dolores, en sus enfermedades. Entonces, siempre estamos en punto de partida, siempre damos la vuelta y eso se vuelve como un círculo enfermizo donde no podemos salir. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que debemos, punto uno, conocer nuestro temperamento. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver el temperamento? Bueno, la depresión espiritual, lo primero es que debemos conocer nuestro temperamento. Debemos conocer qué persona somos, introvertida o extrovertida. Debemos conocernos a nosotros mismos, porque a cada persona puede caer en depresión, pero hay personas que son más propensos para caer en depresión y en cierta depresión. Y cuando digo esto, tú puedes examinarte. Por eso la Biblia nos llama a nosotros de conocernos a nosotros mismos. Hay personas, por ejemplo, que son más superficiales y eso no es una ofensa, simplemente son personas extrovertidas que no presten mucho atención y no se autoexaminan, que no es bueno no autoexaminarse, pero son así las personas. Ellos no son tan propensos a la depresión en cuanto a temperamento, pero hay otras personas que quizá hacen caso de muchas cosas que están haciendo en su vida, constantemente miran lo que está pasando, cómo la gente le habla, cómo le mira, sus propios errores, qué hacen, qué no hacen. Hay gente que no se perdona ni una porque según ellos tienen que hacerlo en otra forma y esta cosa le queda marcada por mucho tiempo y ellos se autocondenan y se examinan y se vuelven a condenar y se examinan y se vuelven a condenar, se juzgan solos y eso no está bien cuando se vuelve ya parte enfermiza, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer nuestros errores, debemos conocer los peligros de nuestro temperamento, debemos conocer cuál es nuestra debilidad. Así como Moisés, la Biblia dice que era el hombre más humilde, más manso en la tierra, pero justamente ahí se abrió una debilidad y entró el pecado en su vida. Ahí radicó su falta porque justamente Moisés se enojó. Fíjate, el hombre más humilde en la tierra, en un dado momento dejó salir su ira porque eso fue su debilidad. Uno debe conocer su debilidad y él conocía su debilidad. Por eso Dios lo pasó 40 años en el desierto, Moisés, para que de una persona arrogante, acuérdense cómo él se enojó y en un golpe mató a un egipciano, y Dios para poder hacerlo volver el hombre más humilde en la tierra, lo tuvo que pasar 40 años en el desierto, para que él se vuelva el más manso y más humilde, para que pueda guiar un pueblo de 2 millones de personas. En un dado momento de debilidad humana, Moisés deja salir su impulso de su propia voluntad y se enoja y entonces golpea la piedra, sale agua, el milagro ocurre, pero Dios lo castiga y no entra en la tierra prometida por causa de que él dio rienda suelta a su propia voluntad. ¡Wow! Bueno, esto es un caso, ¿no?, que uno debe conocer su temperamento y debe saber que la sabiduría consiste en esto,
que cuando tú conoces tu temperamento puede ayudarte a que tú no entres en la depresión espiritual, o que quizá en un momento preciso tu temperamento puede jugar un error muy grave sobre la depresión espiritual. Mira, nosotros tenemos mucha gente como Jeremías, que estaba en depresión espiritual en muchas ocasiones, tirado en la cárcel. Juan el Bautista, que tenía un temperamento muy fuerte, vivió solo, nunca nadie le dijo lo que tenía que hacer, estaba en el desierto y de repente se encontró enjaulado por Herodes, y él ya en este momento, cuando se le había limitado su propia libertad, él mismo se sintió en una depresión espiritual. Por esto mandó a que buscan a Jesús y que le preguntan si él es el que debería venir. Lo mismo podemos decir de apóstol Pablo, de Lutero. Lutero lo conocemos, que él también estaba pasando con una situación complicada con la depresión espiritual, justamente porque ellos son temperamentos fuertes, y a veces los temperamentos fuertes que se examinan mucho pueden pasar por esta agonía, ¿no? Bueno, esto es la primera cláusula, es el temperamento. El temperamento, nosotros debemos conocer qué temperamento somos y debemos estar en alerta. Debemos conocer nuestras debilidades. Si somos introvertidos, si somos personas que miramos constantemente dentro, o somos personas extrovertidas que simplemente somos personas que miramos más las cosas exteriores que las interiores. La segunda cláusula que podemos decir para la depresión espiritual, aunque le parezca mentira, pero es la cláusula física. Son las condiciones físicas. Las condiciones físicas juegan un grande escalón en la depresión espiritual. Y tú me puedes decir, pero ¿qué tiene que ver la parte física con la depresión espiritual? Bueno, yo puedo asegurarte que las personas que son enfermas y que tienen unas enfermedades crónicas, las personas que sufren de dolores, que son dolores agudos, dolores que quizá Dios por alguna razón no lo ha sanado y quizá no los va a sanar por divina voluntad, nosotros no sabemos. Son las personas que casi 100% viven, y algunos pasan por depresión espiritual. La misma situación de la enfermedad física y el dolor te causa depresión espiritual, retorce tu propio rostro. Y a veces los cristianos, sabiendo que Dios sana, los cristianos saben que Dios quiere sanar, los cristianos saben que la voluntad de Dios es sanar siempre, porque esto es la voluntad de Dios. Entonces los cristianos quieren beneficiarse de esta promesa y saben que Dios los quiere sanar, pero en un dado momento, en una cierta situación, ellos no son sanos de sus dolores. Entonces les toca convivir con sus dolores. Entonces su alma agoniza. Entonces pueden hacer lo mismo que dice a veces nuestro David en los salmos: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Cuántos de nosotros lo hemos dicho esto? Porque hemos sufrido cosas físicas que quizá otro no ha sufrido. Y muchos de las cláusulas físicas y las situaciones y condiciones físicas han provocado depresiones espirituales. Como dije al inicio, hay un hombre que muchos de nosotros conocemos que se llama Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, así se le llama. Haddon Spurgeon, todos lo conocemos como Charles Spurgeon, es un predicador inglés, es un predicador de Inglaterra,
que predicó durante 40 años y fue el predicador más grande de todos los tiempos. Era un hombre de Dios tremendo. En 40 años de predicación, no hubo ni siquiera un domingo que la iglesia no se partía a 4 por las personas. En aquel entonces había miles y miles de personas, y él en aquel entonces hacía varios cultos por día. Predicaba 5 veces por semana. Ni siquiera un día. La iglesia era menos de miles de personas en aquel tiempo. Este hombre, cuando predicaba, era un diccionario, comentario, vocabulario, Biblia, todos juntos. Era una computadora impresionante, era una persona increíble. Como él hablaba, así pintaba el pincel de Da Vinci. No sé cómo, si usted conoce quién es Charles Spurgeon, se va a dar cuenta. Bueno, lo traigo como ejemplo porque este hombre que predicó 40 años en Londres, ese gran hombre estaba sujeto a depresión espiritual. Y la razón principal por su depresión espiritual, y su depresión espiritual era muy fuerte, pero él predicaba. No me pregunten cómo. El Espíritu de Dios lo utilizaba tremendamente, pero ahí está el problema. Porque tú tienes hoy depresión espiritual no significa que eres rechazado por Dios, tampoco significa que estás fuera de la voluntad de Dios, tampoco significa que perdiste la salvación, tampoco significa que ya no sirves para nada. Simplemente estás en un estado de depresión espiritual y que debes salir de ahí. Y hay situaciones como por ejemplo la condición física, la enfermedad, que a veces te induce en depresión espiritual y salís por un tiempo y volvés de vuelta y tienes que lidiar con eso. Ese hombre, Charles Spurgeon, estaba sujeto a la depresión espiritual, y la razón principal era su caso de una enfermedad, porque él padecía de una enfermedad que se llama gotosa, que esa enfermedad al final lo mató. ¿Qué es la enfermedad gotosa? La enfermedad gotosa es una enfermedad enfermedad a las articulaciones. Es algo parecido a la artritis, artrosis, osteoporosis, pero la enfermedad gotosa más se sufre de unos dolores agudos tremendamente en las rodillas, en los codos y sobre todo en el dedo gordo de los pies. Esta enfermedad se manifestaba sobre todo de noche y los dolores venían sin aviso. Y eran unos dolores atroces. Bueno, Spurgeon tuvo que enfrentar estos dolores, estos ataques, estos sufrimientos con mucha frecuencia, y esto lo llevaba a muchos ataques de depresión. Y la verdad es que uno puede caer en una depresión espiritual aguda, muy fuerte, cuando tiene esta enfermedad gota como la tenía Spurgeon, que la heredó de sus antepasados y la contrató ni siquiera porque la quiso. Hay muchas personas que han contraído enfermedades problemáticas como diabetes, como qué sé yo, enfermedades que han venido de antepasados que ni siquiera vos has hecho nada por eso, y hoy esa enfermedad te lleva a tener quizá una enfermedad que te causa una depresión espiritual que no es fácil llevarla por adelante. Y nosotros debemos tener cuidado, porque hay enfermedades que vienen por antepasados, pero hay enfermedades que también son provocados por Satanás. Y Satanás nos conoce y sabe que cuando tú estás enfermo, tú renegas a Dios,
Cuando tú estás enfermo, la enfermedad te puede llevar a la depresión, y la depresión puede mantenerte ocupado en tus problemas y desocupado para las cosas de Dios. Entonces yo te estoy hablando esto para que tú salgas de esta situación. Otra causa frecuente para la depresión espiritual es la que podemos llamar reacción. Ya sea que, ¿cuál es la reacción? La reacción de recibir una bendición espiritual extraordinaria o ser utilizado de parte de Dios en algo grandioso, y de repente se ha provocado una reacción de hueco que has caído en depresión. Bueno, ¿a qué te llama la atención esto? Bueno, seguramente te viene en la mente nuestro amado Elías. El profeta Elías sufría esta enfermedad, como ya dije, depresión espiritual. Elías, después de, en Primera de Reyes capítulo 19, después de estar en Monte Carmelo y matar 450 profetas de Baal, después de orar y ver con sus ojos, y todo el resto vieron como el fuego de Dios bajó desde el cielo. Acá no estamos hablando de imaginarme como hoy decimos, hoy fuego de Dios, y bajó el fuego de Dios y no vemos nada. Allí el fuego de Dios cayó físicamente y secó el agua que él mismo puso a propósito para manifestar el poder de Dios. O sea que este hombre tuvo una grandiosa victoria, y inmediatamente después de esta excitante victoria, de esta tremenda bendición extraordinaria espiritual, tiene miedo por lo que le dijo Jezabel y cae en una depresión espiritual a tal punto que quiere morir y que se escapa. Bueno, esta misma experiencia también la vivió Abraham, nuestro padre espiritual, en Génesis capítulo 15. Usted lo puede leer después de que Abraham recibió una promesa tremenda de parte de Dios, después que Abraham habló con Dios, después que Abraham tuvo una visita celestial. En esa misma noche cayó un miedo sobre Abraham impresionante que casi se descoloca. Bueno, esto sucede con las personas que han tenido estas victorias espirituales. Quizá si tú eres un siervo de Dios, si tú eres una persona, un líder que Dios ha utilizado para cosas grandes, bueno, inmediatamente después de esto nosotros debemos estar atentos que a veces esta situación de euforia espiritual puede provocarnos una depresión espiritual. Y esto puede pasar también cuando tú has estado, si eres pastor y predicas y te han usado por Dios. Yo he pasado por estos momentos cuando he vuelto de campañas evangelísticas y reuniones de milagros, y donde Dios me ha utilizado muchísimo en sanidad y en liberación, donde he visto la gloria de Dios de una forma impresionante. Y cuando he vuelto a mi casa, en vez de estar a pum para arriba, hay momentos donde me he tirado con una depresión fuerte por muy poco tiempo, pero lo he experimentado. Y lo más dolorífico es que tú no te das cuenta por qué pasó. Cuando debería ser lleno del Espíritu Santo, de repente me he encontrado en depresión espiritual. Y allí es donde yo encontré la revelación por qué Jesús, después de ser usado tanto poderosamente, inmediatamente se apartaba en lugares desérticos sin querer ver a nadie. Se apartaba solo para poder orar y derramar su alma delante de Dios, para que Dios lo fortalezca, y que Jesús sabe, para que no entre en ese estado, porque nadie es exenso de ese estado. Nadie es protegido en este estado. ¿Por qué? Porque la otra cláusula de depresión espiritual es el mismo Satanás. Satanás sabe que cuando tú entras en este estado de depresión espiritual, tú vas a renegar a Dios. Y Satanás quiere que tú te metas en
depresión espiritual? Bueno, después de haber examinado todas estas cosas, yo sé que algunos de ustedes están pasando por este momento. ¿Cuál es la forma de salir de eso? Bueno, la forma de salir de eso la podemos extirpar del mismo David aquí en esta palabra. Y quizá tú no te encuentras en una depresión espiritual, pero acuérdate que un día te puedes encontrar. Entonces yo te quiero decir algo. Seguramente tú me puedes decir, pero bueno, la forma de salir de la depresión espiritual es leer la palabra y orar, y ya está. Pero yo quiero decirte que hay momentos donde tú estás en depresión espiritual y lo natural y lo normal es que tú no tienes ganas de leer la Biblia. Tú no tienes ganas de orar, y aunque tú te quieres esforzar de alabar a Dios, tú te quieres esforzar de orar a Dios, tú quieres esforzarte de leer la palabra, la depresión espiritual es tan fuerte que no te permite hacerlo. Y aunque tú lees la Biblia, no te permite meditar sobre lo que tú lees. Entonces pasan momentos en que tú estás en total soledad y total desierto. En estos momentos tú debes mantener silencio, en estos momentos tú debes mantenerte con calma, y en estos momentos debes tener paciencia. Paciencia en donde Dios mismo va a venir a conectarse contigo. No esfuerzas a ti mismo, simplemente espera, y puedo darte la única solución de cómo salir de la depresión espiritual. Es lo que yo extraigo de aquí, de la forma en que David hacía cuando estaba en depresión espiritual. La Biblia dice en 42 Salmo, versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún la vas a alabar. David estaba aconsejando su alma, hablándole a su corazón. Tú me dices, pero esto es una locura. Bueno, esto hace parte del autoexamen, que es bueno hacerlo. El problema de nuestra depresión es que desde la mañana que nos levantemos, damos oído a nuestro yo que nos hable. El problema nuestro es que permitimos a que nuestro yo nos hable a nosotros. Cuando nos levantamos la mañana, el único que escuchamos es lo que nuestra mente nos dice. En vez, nosotros debemos sorprender nuestra mente y nosotros debemos hablarle a nuestro yo. Nosotros debemos aconsejar nuestro yo. Y lo que estoy diciendo no es una locura. Estoy diciendo lo que David hizo. David está hablándole a su alma, diciéndole, mi alma, ¿por qué te abates? ¿Cuál es el problema por lo cual vos estás triste? David estaba conversando con su alma. Tú debes hablar a tu alma, debes conversar con tu yo, y tú le tienes que dar órdenes a tu yo. Aunque lo que te estoy diciendo te puede parecer poco espiritual, tú debes aconsejarte a ti mismo. Cuando una persona está en depresión, muchas veces escucha el yo que está bajo la esclavitud de la depresión hablándote a ti. No, tú debes hablarle a tu yo, tú debes aconsejarte a ti mismo, así como David estaba aconsejando a su alma. Mi alma, ¿por qué te abates? Tú sabes que debes tener paciencia, porque Dios va a venir y yo otra vez lo voy a poder alabar, y mi rostro, dice David, va a cambiar, y yo otra vez voy a ser testigo de Dios a esta generación. La única forma de que nosotros salimos de la depresión espiritual, porque puede pasar, es hablarnos a nosotros mismos, aconsejándonos a nosotros mismos, a que no nos apresuremos. Dios jamás nos va a abandonar. Aconséjate con palabra de Dios que está en tu corazón, diciéndote
que ninguna cosa creada podrá separarte del amor de Cristo. Aconseja tu alma diciéndote: alma mía, no te abates, no estés en depresión, porque Dios nunca te ha rechazado, Dios nunca te ha abandonado. Dígale a tu alma: mi alma, Dios me dice que me ama. La Biblia dice en Romanos 8, hay tantas promesas en la palabra de Dios que tú puedes aconsejar a tu alma, a que tu alma esté quieta y tenga paciencia, porque Dios vendrá y no tarda, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú aconsejas así tu alma empieza a cobrar otro tipo de fuerza, porque ya no espera y no escucha lo que le dice tu yo bajo depresión, sino que tú mismo estás aconsejando tu alma, tú mismo estás aconsejando tu corazón en qué creer, en qué apoyarse, en qué tener paciencia, porque en ese entonces el Espíritu Santo jamás es inactivo. Hay muchas personas que están en depresión espiritual y creen que el Espíritu Santo está inactivo, entonces por eso están mal. No. El Espíritu Santo está totalmente activo, esperando que tú puedes pedirle a Él ayuda para que Él pueda aconsejarte con la palabra de Dios, y tú puedes aconsejarte tu corazón con la palabra de Dios. Esto es la única forma por la cual David se aconsejó a sí mismo, porque sabía que Dios no lo iba a abandonar jamás, que Dios lo ama. Y más, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios con todas estas promesas, y mira que los salmos han sido escritos con única forma a que nos alientan y que nos animan en situaciones mismas que han pasado estas personas. Así que si hoy estás deprimido, aplastado por circunstancias, porque es normal que la depresión espiritual llega por cansancio físico, por tener mucho trabajo físico, por tener mucho tiempo haciendo cosas de esta vida, por muchas preocupaciones, por ansiedad, por no saber cómo hacer con tu familia. Hoy vivimos en un tiempo de cansancio espiritual y cansancio mental. La computación, el teléfono, a nosotros nos trae mucha depresión espiritual por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por la forma que vivimos. Caemos en depresión espiritual, pero debemos constantemente desde la mañana no permitir que nuestro yo nos hable, sino que nosotros aconsejemos nuestra alma. Desde la mañana decir a ti mismo: hoy, Rosen, camina en el camino de Dios. Rosen, levántate, toma la palabra de Dios. Rosen, no te abates, porque en esta situación en la que estás, Dios va a intervenir. Nunca te ha abandonado, nunca te ha desamparado. No estés así. Esto es lo que debemos hacer. Y ahora quiero orar por todos los que en este momento están pasando por angustia y por dificultades. Y ninguno es excepto de depresión espiritual. Todos podemos caer, todos podemos pasar por esto, pero Dios ha prometido que nos va a ayudar. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos en el nombre de Jesús y empieza de aconsejar tu corazón. Tú debes hablarle a tu corazón, así como David habló a su alma y le dijo: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás así deprimida? Cuando Dios va a venir y te va a levantar. Alma mía, ¿por qué tienes este sufrimiento? Hay personas que están cansados. Hay personas que sufren por cansancio, problemas en la familia, son inquietos. Hay personas que están pasando momentos muy difíciles familiares y en esta situación que están viviendo le provoca depresión espiritual. Tú debes aconsejar tu corazón que de esta vas a salir. Tú debes aconsejar tu corazón que Dios es más poderoso de tu corazón. Así como dice 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2 versículo 14, si no me equivoco, la palabra de Dios dice
que Dios es más grande que nuestro corazón. Y si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón. Así que tú aconseja tu corazón, aconseja tu alma, y cada mañana no permites que tu yo te hable. Háblale a tu yo. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, porque tú eres el único que nos ama, la única fuente de bendición, la única fuente de misericordia. Padre celestial, mira a todos los que están pasando por depresión espiritual, por su temperamento, por su situación física. Mira cuántos están postrados en un hecho de enfermedad, en un problema, cuántos sufren enfermedades y dolores agudos que les llevan a depresión espiritual. Mira, Señor, a cuántos están cansados físicamente que les lleva a depresión espiritual. Mira cuántos están con problemas en familias y esto los lleva a depresión espiritual. Mira cuántos están con problemas de económicos, problemas matrimoniales y esto los lleva a la depresión espiritual. Oh, mira, Dios, mira, Señor, tus hijos. Y ahora te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano, y a donde Satanás ha puesto su mano para causar depresión espiritual, allí en esta atadura, rómpala en el nombre de Jesús, rómpala en el nombre de Jesús, rompa esa atadura en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita esa depresión espiritual a tus hijos, Señor, fortifícalos, los que tienen problemas de salud, sánalos en el nombre de Jesús, Señor, restaura a tus hijos, sácale de este atadura espiritual, quita este desánimo espiritual, Señor, haga que tus hijos salen de esta depresión espiritual. Oh Dios, los que están perseguidos por sus enemigos, los que están injustamente calumniados, Señor, que tu justicia se haga luz en sus vidas, que su justicia se haga luz en sus vidas, que tu justicia se haga luz en sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, sana tu pueblo, liberta tu pueblo, bendice tu pueblo, fortalece tu pueblo, fortalece tu pueblo, fortalece tu pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, muchas gracias, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, un Dios justo que nos has dado salvación y que nos permites mantener nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu eterno amor, con lo cual tú nos sostienes. Gracias, Señor. Bendigo tus hijos, los cubro con la sangre preciosa de Jesucristo. Y a todos tus hijos, Señor, que en este momento están en una situación de depresión espiritual y que no lo saben, y están esperando una respuesta de parte tuya, y no saben lo que hacen, Señor, contéstales por tu misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi hermano querido, espero que esta palabra ha tocado tu corazón. Compártela con todos tus compañeros, compártela por todo lado, y me gustaría leer tus comentarios para saber cómo Dios esta noche ha hablado a tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde.